E episodio aqui de Ruta P Final 2026 está apresentado para Caribbean Mercantile Bank, onde você pode receber melhor interesse na fiança, seguro e mais. Bank P. Bom-vindo na Ruta P Final 2026. Depois de acabar no 7 episódio de preview e grupo ng ciudad ng e regla ng novo na Mundial 2026, agora toca turno para analisar o partido ng katumuluga ayer e o partido ng Nostilante. Tour weekend a mescos, calor y un piscina mucho chiquito para nos tours. Pero imaginaba mes un lugar onde a tour gente por disfrutar junto, hari y traer recuerdo ng novo. Subi iamigo.com e escoge bo plan. Junto nos por logra más. Bos nanda kora e chicken nuggets di Taco Bell ko boss a fall in love ko ni aya pasa. Well, surprise, surprise! Itay back! Crispy chicken nuggets di Taco Bell ko Diablo Ranch sauce, Bell sauce, off jalapeno honey mustard sauce. Tá available pa tempo limita. 5-piece nuggets, off 10-piece nuggets. Pa satisfacer bo taste buds. Crispy chicken nuggets. Obtenible na Taco Bell Sasaki, Taco Bell Santa Cruz, Orion Stad e Palm Beach. Taco Bell, live mas. Sedgo Guayaca, bo stasyon pa fuel bo auto, bus, truck, motorcycle, boto, generator y cualquier otro vehículo. También Sedgo Guayaca, ta bo stasyon pa mejor calidad di produkto ng pa cuido di motor di bo vehículo. Y patures ng 60 plus, ting 20% di descuento, arribe batería ng AC Delco, Mac y Zahe. Sedgo Guayaca. Bom-vindo back na Ruta P Final 2026. Awe nos está resumir a ação do Grupo K e Grupo L arriba dia de partido número 7. Ayer Portugal a enfrentar a República Democrática de Congo, Uzbequistán a enfrentar Colômbia, Inglaterra a enfrentar Croácia e Ghana a enfrentar Panamá. Nós começamos com Portugal contra a República Democrática de Congo. Portugal a começar o partido na formação 4-2-3-1. E República Democrática de Congo a começar o partido de 5-3-2. E honestamente, o primeiro partido de Grupo K aduna-nos onde a primeira surpresa no Mundial 2026. Em 16 minutos, Portugal vai arriba trempang por meio de cruce de Pedro Neto, com João Neves, onde o jogador mais chiquito do veld a cabeça manda em gol. Cruzamento, Pedro Neto, cabeceamento e o gol! Pero aunque Portugal tinha o melhor meio campo do mundo, algo não estava bom. Não estava jogando como se fuera e não estava ganhando 3-0 cama. E de 45 minutos plus 5, onde Portugal estava dominando a posição de bola com quase 80%, República Democrática de Congo está empatando o partido. Lateral Arthur Masuaku está mandando tiro de esquina com Johan Wissa está anotando com tremendo cabeçaço. Passina a República Democrática de Congo anotando o primeiro gol da história no Mundial. Desde 51 minutos, Portugal quer que a baia arriba trobe depois que João Cancelo anotando o melhor gol na powardo anular para VAR. Tremendo gol de bicicleta, pero lastimamente para Portugal, tinha offside. E maneira que está bayendo no partido, Portugal vira desesperado. Desde 87 minutos, Nelson Semedo quase subifeld como suplente de recibir cartão para stop contra-ataque e surpreendentemente Thomas Araujo não aguardou expulsar por falta ridículo. No mundo de wrestling é que se chama clothesline. Dia momento não crucial do partido aqui, quando tremendo resumen de Portugal sua apresentação na primeiro partido do Mundial, tanto no momento que Portugal a criar uma oportunidade para cutback na área de penal, Cristiano Ronaldo em vez de correr e criar espaço para seu companheiro a decidido mover bem em direção da bola, bloqueando seu companheiro Bruno Fernandes por receber uma oportunidade de tirar o gol. Fernandes por pouco cai na rodilha, tá pedi, para por favor escuchame, ora comita grita laga para. Passou o time tem que anotar. Cristiano Ronaldo toca bola da área penal solamente 5 viaja, atira 3 viaja, de qual nenhum de não tauta mestre guardo salvar o porteiro da República Democrática de Congo.
Durante el partido aquí, un jugador de República Demócrata de Congo abaibiza Cristiano Ronaldo algo de su orilla, con la que le casi parece manera también llora, y esta manera no se menciona durante los preview, pero no lo que mira el mejor jugador de la historia de su país, vira un chumbo para la selección. Es aquí de guardo reflexionar también el comentario del jugador de República Demócrata de Congo, Mukwa, después del partido. Have you worked on a special plan to try and contain Ronaldo? To be honest, not really, because we know that he isn't the same as before. He's a bit older now, but still he's one of the greatest to ever play the game, so yeah, much respect to him. When you say he's a bit older now, do you think he's not the player he used to be? For sure, when you get old like that, it's not the same efforts that you can make, but still I have too much respect for him. He's one of the greatest to play the game, so yeah. Para República Demócrata de Congo, es aquí de donde hay confianza bayendo en el próximo partido, aunque no está enfrentando un día favorito de Sudamérica, Colombia, que ayer anoche ya enfrenta Uzbekistán. Colombia ha comenzado el partido de un 4-2-3-1 y Uzbekistán está jugando un 3-4-3. Y Colombia, su regreso después de 8 años al Leo Mundial, está uno exitoso, con el mejor jugador del mundo, Luis Díaz, como protagonista. En 39 minutos, Luis Díaz recibía bala arriba de jala y te manda un tremendo misil en el área penal. Un lateral derecho, Daniel Muñoz, le toca con la banda para fuera de su pie para anotar el primer gol del partido para Colombia. Los 13 cerraron al tiempo para evitar el gol. La bola arriba, dentro. En segunda mitad, Colombia está arriba ainda 1-0, pero tienen de 60 minutos. En el momento que Uzbekistán crea una oportunidad, cruzando la bala net promete que sale fuera del veld. Pasina manda un volley en dirección de portero Vargas con no por guantele. El bala está bajo en aire y faz su left tape para cabecearle mandele den gol. El empate aquí no aguanta mucho largo, sí, pasó 5 minutos después. Luis Díaz anota el de 2 goles de partido para Colombia. Portero de Uzbekistán no por aguante bala, ahora con Luis Díaz a tirar en su dirección y Yusupov a solamente guaque bala lora en el net. Colombia sur 3 a 20 de 90 minutos plus 9, ahora con Cucho Hernández está brincando con bala arriba jala, está cae bow, dota un falta, el jugador así brinca y él logra lanta para, manda un cruce feroz en el área penal, donde con Campa está anotando un tremendo cabezazo. De un mundo que tiene boche futbolista que lo da la bola y pide un falta, Cucho Hernández te muestra el espíritu de un brincador. Manera americano no lo visa, he's got that dog in him. Para Colombia, es aquí de tipo de comienzo de un mundial con Antauta Meste. Na imponen a Mestre el partido y también con ventaja de 2 goles en el de 2 partidos contra República Demócrata de Congo. Para Uzbekistán, vayendo en el próximo partido, jugando de contraataque está perfecto para nada. Pasó tu represión de verdad también arriba Portugal, no arriba nada. Gisaki Rato no está back después de nos break comercial, pero promete ser una pregunta de trivia. ¿Quién es el único jugador en la historia del mundial para jugar en 3 finales consecutivos? Gisaki Rato no está back, que contesta. Mario Sport Shop, o mundo de deporte. El único y auténtico Sport Shop aquí en Aruba, con sortido grande y variado de todo artículo de deporte. Mundial de Quinan. Pasa a buscar vos shirt of jersey de vos team preferido. Y drenda felt que mejor zapato de fútbol de marca Nike y Puma. Nos te esperamos na Wilhelmina Strat 51. Abrir de Jalona para Sabra de 9 de mañana para 6 horas de la tarde. Llámanos na 583-7105. Mario Sport Shop, o mundo de deporte. Copa Mundial llega! E agora vou por Score for Fun! Download o app de Funmouse e começa a coletar o stampo digital. Assim compras na Liensons, Koiman, para Derauf Kuragabay Station, Sitco Palm Beach of Toyota e receber o stampo digital com cada compra de 25 florin. Colectar um total de 8 estampillas para completar o caixa digital. Assim na gana prêmio na instantâneo maneira Funmouse, vouchers e desconto.
Ese no turcos. Cada karchi fuliana tabo chance pagan un Toyota Agya 2026. Junto con un año de seguro completamente gratis de Enya y 600 florin na gasolina. También lo din premio ng grande man un Sandy Porsche Koyman y 25,000 fun miles. No perde bo chance. Kumisa score AWMS. Para más información visita www.funmiles.com. Campaña ta válido hasta 9 de julio. Etagol o fentagol? Según mi etagol. Bangcha kuvar. Ok, pero ora que ta trata di bobista e decisión mesterta cla y sin duda. Óptica Leslie ta controla bobista. Ofrece montura ng iglas ng di kalidad, bril di solo Q y sin aumento y diferente tipo de contact lens. Varta confirma que la decisión está correcto. Así mes, wak cada pase, gol of salvación cu perfección. Óptica Leslie na Lloyd Smith Boulevard 124 of llamanos na telefon 582-0844. Goza di boega ng di mundial cu Óptica Leslie. E contestan a las preguntas de trivia, cuate único jugador para participar en 3 finales de mundial consecutivo. El jugador agita el legendario lateral derecho de Brasil, Cafu, que ha participado en el final de 94, 98 y 2002. Ayer en grupo L, Inglaterra ha enfrentado a Croacia. Inglaterra ha comenzado el partido de un 4-2-3-1 y el entrenador Thomas Tuchel ha decidido usar Jude Bellingham na número 10. Croacia comenzó el partido de un 3-4-3 con el legendario capitán Luka Modric a 40 años de edad en medio campo. Inglaterra comenzó la campaña en el Mundial 2026 con tremenda victoria 4-2 contra Croacia. Seguido de primera batalla en el Mundial 2026, que entre dos equipos que están en el top FIFA rankings. Croacia está en el 11, Inglaterra está en el 4 y es seguido de manera una batalla de heavyweights. Y aunque Croacia está resiliente, Inglaterra tiene mucho hope y opción de ataque. Inglaterra anotó el primer gol de partido de niños 2 minutos en el momento que Luka Modric cometió una falta de Banoni Madueke que ha resultado en un penalti. Que Harry Kane atuma, pero portero Livakovic estaba en turnos pie quitar fuera de línea. Y defensor de Croacia, Josko Vardiol, estaba en el área penal, pues 2 infracciones a bordo así. Harry Kane tomó penalti a trobe y anotó el saque. En 36 minutos, Croacia a responder. Sucic a combinar con Baturina y Baturina está mandando un tremendo tiro de esquina derecha y pasina igualar el partido 1-1. 6 minutos después, Harry Kane te responde a trove para Inglaterra con tremendo cabezazo por un tiro de esquina de Declan Rice. Declan Rice searching for Harry Kane. That's how important they are. En 45 minutos plus 5, Croacia a trove te tira otro moquete. Mario Pasalic está mandando un tremendo bala largo para Ivan Perisic y el veterano te cabecea bala para Petar Musa, que te manda el volley de gol, haciendo el partido 2-2 para yendo de mitad. Nos aquí con preciso entrenador Thomas Tuchel avisa su jugador de la selección inglés na mitad, pero el jugador na sali hambra y de 47 minutos na responde de viaja, con Jude Bellingham anotando Inglaterra su de 3 gol. Y con Croacia pushando un gol de empate, Inglaterra comenzó un tremendo contraataque por Dinan Bandifeld. Varios jugadores han combinando y suplente nan Bukayo Saka y Marcus Rashford combinar. Saka ta pase bala para Rashford, que ta muestra manete tira con su pie links, pero ta capa riba su pie rex y manda un bonito tiro para Inglaterra su de 4. Opportunity to send it to the left. This is Marcus Rashford for England, chopping back in, finishing it beautifully. Fantastic. Y de último partido de ronda número 1, nos ha tenido un peor partido en el Mundial 2026. Ghana está de un 4-4-1-1 y Panamá está jugando un 3-4-3. Ghana está en el 73 lugar en el FIFA Rankings y Panamá está en el 34. Y como sorpresa, Panamá ha dominado posición de bala con 62%. Pero ta Ghana te son que anota el único gol de partido, anotando aquí de 90 minutos plus 5.
Después que un de dos mitaku Antoine Semenyo abira protagonista pa Ghana e tomando un bala pa su compañero Thomas Asante, kuta subi su bicicleta, toque bala pa pasa Córdoba de Panamá, eta drente área penal y no sé si esta tira o pasa, pero en todo caso el bala te llega a su compañero Girinki, kuta simplemente pasa bala de net, pa Ghana ng primer partido na Mundial 2026. Arriba schedule pa awe den partido ng di ronda number 2. Actualmente República Checa está enfrentando Sudáfrica. Pa 3 horas de tarde Suiza lo enfrenta Bosnia y Herzegovina. Pa 6 horas Canadá lo enfrenta Qatar. Y pa 9 horas de noche México lo enfrenta Surcorea. Pa mañana en partido ng di ronda number 2. Pa 3 horas de tarde USA lo enfrenta Australia. Pa 6 horas Escocia lo enfrenta Morocco. Pa 8 horas y media Brasil lo enfrenta Haití. Y pa 10 horas de noche Turquía lo enfrenta Paraguay. Sague de 13 nos na final de episodio aquí para Ruta Pe Final 2026. De mañana. Esta 13 nos na final de episodio de AWE para Ruta Pe Final 2026. Danke pa join nos ribe episodio aqui de evento deportivo mais grande de 2026. Nós tem hopi futebol ainda nos dilante com mais episódio plania para hibabo for die cerimônia de apertura tene final. Zorg para não perder nenhum episódio, door de abonar na Hits 100 FM arriba o podcast app preferi, escucha nos arriba frequência 5.9 of canal 443 arriba cable e siga nos arriba Facebook. Danke especial na nos partner principal Caribbean Mercantile Bank, que te ajuda a fazer show aqui possível. Corda aplicar para o préstamo, hipoteca, seguro e mais com CMB. Junto nos por lograr mais. Mi nombre es Kevin Cruz y te el próximo episodio. Todo weekend também escos, calor e piscina muito chiquito para nós todos. Pero imaginamos lugar onde toda gente pode disfrutar junto, hari e trazer recuerdo ng novo. Subi iamigo.com e escoge o plan. Junto nos por lograr mais.